Italia, ¿no? Esta despedida tan especial del sumo pontífice, del Papa Francisco, del primer Papa latinoamericano, del Papa argentino, de nuestro Jorge Bergoglio. Imágenes, momentos que ya están quedando y que pasan a la historia, seguramente muchas de las fotos que vamos a estar, desarrollando en el día de mañana. En detalle, ¿no? Digo, este encuentro entre Trump y Zelensky, el abrazo afectuoso entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y Giorgia Meloni, con ubicaciones privilegiadas por ser Argentina e Italia, por ser la tierra del Papa y por supuesto, por ser el Papa estando allí tanto tiempo en el Vaticano desde el año 2013, Italia también. Estos fueron los momentos más destacados que vivimos esta mañana muy temprano, el funeral histórico, el último adiós a Francisco y después de terminada la ceremonia formal, una ceremonia que empezó muy puntual y que fue breve, tal como había pedido Francisco. El féretro recorrió las principales calles de Roma hasta adentrarse en el centro y llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, allí en el centro de Roma, una basílica hermosísima del siglo V, donde descansan 7 papas, pero no sucedía algo así, que un papa no sea enterrado en el Vaticano desde 1903. El papa va a quedar allí en esta basílica que les cuento del siglo V, donde descansan otros 7 papas y que desde mañana, muy temprano, nos decía Ignacio Damonte, desde las 9 de la mañana, quienes quieran van a tener la posibilidad de visitar la tumba de un papa, Ale, de un Jorge Bergoglio, muy fanático de San Lorenzo. Por supuesto, y él recordaba siempre a un equipo de San Lorenzo, campeón de su San Lorenzo, de 1946. Que hizo gala de un gran fútbol en el torneo local, que fue campeón un 8 de diciembre de ese año en la cancha de Ferro, tras vencer justamente el equipo local por 3-1, y después arrancó una gira por España en la que, por ejemplo, venció 2 veces a la selección local e hizo gala de grandes goles, de grandes jugadas. Quedó en la historia de las retinas de los hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, del propio Bergoglio, que en alguna oportunidad recitó de memoria la formación, que era Mirko Blasina, José Banzini, Oscar Basso, Ángel Subieta, una de las figuras del equipo, Salvador Greco y Bartolomé Colombo, Antonio Imbeloni, Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva. La sabía de memoria esa formación. Bergoglio tenía apenas 9 años, pero contó también que había seguido toda la campaña, mientras vemos imágenes justamente de la gira de ese San Lorenzo campeón por España. Lo siguió en toda la campaña, pese a tener 9 años, e incluso lo fue a ver a San Lorenzo, al viejo gasómetro en Avenida La Plata. Bergoglio, después Francisco, nunca dejó de hacer gala de ese sanlorencismo y de ese amor por el club de sus amores. De hecho, hay una foto icónica del propio Papa con la camiseta de San Lorenzo. Le ofrecieron la Copa Libertadores, le llevaron y le ofrecieron la Copa Libertadores ganada por el club en 2014. Siempre fue muy cercano y estuvo en banderas de los hinchas, en la cancha, y por ejemplo en su última convalecencia, esa neumonía bilateral de la que hablábamos más temprano, hubo incluso un telón ya en el nuevo gasómetro pidiendo por su recuperación, algo que obviamente con otro sentido se replicará hoy en el partido contra Rosario Central, con varios homenajes ya previstos. Gracias, Ale. Bueno, y algo muy importante y muy significativo que a raíz del fallecimiento del Papa, inclusive antes nos decía Romy, ¿no? Antes, con su estado de salud tan delicado, hay 2 series que aumentaron sus visualizaciones. Exacto, Cónclave y los 2 papas, desde el fallecimiento del Papa Francisco. Cónclave, mira, aumentó un 283% sus visualizaciones, y los 2 papas un 417% de un día a otro, desde su muerte. ¿Dónde pueden ver esta serie si por ahí ustedes hoy tienen ganas de disfrutar? Bueno, Cónclave, Amazon Prime Video, pueden ver este drama que se centra justamente en la elección del nuevo Papa, esto que estábamos hablando, de lo que sucederá en los próximos días, y luego los 2 papas lo pueden ver en Netflix, ¿sí? Que, bueno, es una película que está protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, así que, bueno, ahí tienen.
Podemos verlas, ambas, cónclave y los dos papas. Hablando de cónclave, lo que se viene, lo que decía Romy, a partir del 5 de mayo. Bueno, ¿qué perfil asoma para este nuevo papa? ¿Será asiático, será africano, será europeo? ¿Qué rasgos tendrá? ¿Aglutinará a todos? ¿Seguirá los pasos de Francisco? No lo sabemos. Un Francisco muy particular, tan particular que se permitía emocionarse con ciertas situaciones que sucedían cuando él estaba cerca de la gente. Esta fue una de ellas. Miren, miren y escuchen. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer. Quero um casamento agora. Casa comigo, mano. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave. A su amada, ¿no? Y miren, El muchacho le dice, le quiero pedir casamiento ahora, y ¿pueden lo decir los junta. anillos? Y el Papa lo junta. Una genialidad, ¿eh? Ele quer pedir ela agora. Pedir em casamento. Ella se está enterando en ese En momento, ese momento. que el novio le quiere pedir matrimonio. ¿Quién te casó? El Papa. El Papa. Bendijo mis anillos. Impresionante. Impresionante. Y la sonrisa de Francisco, ¿no? Lo Miren, dice todo. Todo, lo todo, dice todo. todo. Y una imagen también que nos va a quedar para, Ahí, miren. para el recuerdo. Mirá cómo los acerca. Los Exactamente. acerca, ¿no? Bueno, le preguntó un periodista qué mensaje tendría para darles a las parejas y él siempre repetía, nunca se vayan a dormir enojados. Es espectacular. Nunca, porque la guerra fría de la mañana siguiente puede ser perjudicial y Exacto. muy traicionera. Tiene razón. Así que pase lo Tiene que toda la pase, razón del mundo. un beso cada noche antes de irse a dormir, nunca se vayan a dormir enojados. Decíamos lo que sucedía en el año 2013. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo recordamos aquella fogata blanca que nos indicaba que ya teníamos nuevo papa después de lo que había sucedido con Y Ratzinger? nunca ¿no? pensamos que iba a ser argentino. Jamás, jamás. Miren esta imagen de cómo llegaba en ese entonces Jorge Bergoglio después de la renuncia de Benedicto XVI y durante el cónclave. Miren cómo llegaba Bergoglio. Observen los zapatos. Sí, sí, los mismos. Observen los zapatos. Así llegaba el cónclave el 13 de marzo de 2013, adoptando el nombre de Francisco y desde la primera aparición emocionando a los feligreses. Y fíjate un detalle. La sonrisa de Bergoglio es la misma que tenía después como papa. Sin duda. O sea, nunca abandonó esa felicidad por ser un servidor. Y el sentido del humor, del Claro. que tanto él también hablaba. Claro, claro. Nunca pierdan el sentido del humor. Adopta el nombre de Francisco, le pide a los feligreses ese día que rezaran por él. O sea que yo creo que todos coincidimos que nos quedamos con esas dos frases de Francisco. Hagan lío y recen por mí. Sin duda. ¿No? Sin duda. Sin lugar a duda. 12 del mediodía en punto. Ya está preparándose el equipo de Míralo Bien en una cobertura especial, se lo decía yo antes de irnos a la pausa. Durante todo este sábado nos van a encontrar a varios de nosotros, quizá en horarios distintos, con otros compañeros, pero con el mismo objetivo, acercarles la información de todo lo que está sucediendo en Argentina y en Italia en un día tan importante como hoy. Vimos desde muy temprano la última despedida de Francisco, cómo era trasladado su féretro hasta la basílica donde él pidió que descansen sus restos con este mármol, esta lápida de mármol de Liguria con la inscripción Franciscus, con una réplica de la cruz que él habitualmente llevaba en su pecho, una basílica que nos decía Nacho Damonte desde mañana los fieles ya van a poder visitar, ya van a poder ingresar y visitar. Un día muy particular en Roma y también en Argentina, donde ya está cerrando esta misa para despedir a Francisco en la Catedral Metropolitana, con la presencia de varios líderes políticos también y con una
presidenta en ejercicio. Claro. ¿No? La vicepresidenta Victoria Villarruel, que la veíamos allí saludando a los presentes. Por supuesto, el jefe de gobierno de la ciudad, que decidió finalmente no viajar a Roma para estar presente también en esta misa, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la mayoría de ellos reunidos allí. Gracias, Ale, un gusto haber estado también en otra jornada histórica. Ya vamos acumulando varias juntos, lo mismo con Romy. Gracias, Romy, un placer, buen domingo. Por supuesto que mañana con parte del equipo habitual. Los esperamos a partir de las 7 de la mañana. A la tarde también los esperamos con Pablo Corso, con Gustavo Carabajal. Los vamos a seguir acompañando. Y ya está todo listo, el equipo de Míralo Bien. Y ya está el Robertito. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto saludarte. Buen día, Vivi. Muy bien. A ver. Qué jornada, ¿no? Qué jornada, los estoy mirando desde muy temprano. El reloj 3 de la mañana más o menos para estar preparado con toda esta historia, este fin de capítulo que se cierra, ¿no? Sí. Porque lo decían allí, mira, estuve haciendo zapping con La Nación, La RAI, La Nación, La RAI, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Es el fin de una era. Sí. Era muy seguro, y más para todos los argentinos, si se podía viajar o no a Europa, no importa. Sabías que había alguien allí que nos estaba esperando y nos estaba cuidando. Te sentías respaldado, aún no habiéndolo conocido al Papa, ¿no? Él estaba en Roma, pero su casa era la casa de todos nosotros. Entonces hoy cuando se cerró el cajón, y ya ayer en realidad, cuando le rinden los últimos homenajes y van depositando ya el féretro del Sumo Pontífice, dije, se terminó, ya está. Se acabó, ya fue. Fueron 12 años maravillosos de un hombre que lo dio todo. La imagen de los zapatos, vos haces allí hincapié. Los vi, ¿sabés que los vi? Que cuando él llega a Roma, lo primero que quería hacer era buscar una persona que le remendase los zapatos que él llevaba de Muglia, la casa aquí de Flores, donde a él le hacían los zapatos y donde todos los sacerdotes les hacen los zapatos. Él los tenía hace como 15 años, me contó el dueño de la zapatería, que se los había comprado a su propio abuelo, al abuelo de este muchacho, que continúa con la zapatería. Él no se los quería cambiar. Lo seguimos por todo Roma y él quería, lo he contado acá un par de veces, tomar su café con leche en Roma, las medialunas, ir a ver al oculista y sobre todo buscar a alguien que le limpiase los zapatos, se los arreglase, porque él no quería usar las slippers, los zapatos colorados, esos que usan los sacerdotes o los cardenales en ese momento, porque le molestaban, le parecían que eran un poco ostentosos. Tardó, creo que 2 días en encontrar un zapatero. Imagínate que el señor zapatero, cuando llega, estaba en la parte de Santa Marta, al costado, cuando uno mira la Catedral de San Pietro, al costado está Santa Marta, dentro del País Vaticano, y allí hay unas callecitas donde estaban todos los zapateros. Él justo fue a una casa y el hombre, sin saber que estaba atendiendo al futuro Papa, le recibió los zapatos, le dijo, sí, su señoría, pues le decían su señoría, y acá dice, muchos vienen a traer sus zapatos, pero a dejarlos, a donarlos. Él iba a que se los remendaran. Así fueron las historias y las anécdotas del Papa. Murió como vivió, ¿no? Sí, triste también, ¿no? Porque un hombre que trató de ser comprendido, de ser acompañado, de llevar paz a todo el mundo. Te escuché vos y coincido en parte. Cuando él vuela, o sobrevuela el cielo argentino, que va a Chile, y yo dije, la pucha, él tenía la decisión de decir, señor piloto, aterrice acá. Lo podría haber hecho. Porque más allá de quién estuviese gobernando, no importa quién estuviese gobernando, el pueblo lo quería ver. Muchos sienten que fue una excusa, ¿no? Que él contestaba eso. Pero imagínate lo que hubiese sido este país con la llegada del Papa. Quitemos la política del medio, más allá de todo eso. La avenida 9 de Julio recibiéndolo, los diferentes puntos del país, porque iba a recorrer. Todos los papas que pasaron por este mundo visitaron su pueblo natal. Carlo Wojtyla lo hizo, Ratzinger lo hizo. Y nos quedó ese sabor amargo. Bueno, en la entrevista que le hizo Elisabetta, él comenta, estaba planificado mi viaje, estaba todo armado, vino la pandemia, ojalá pueda ir. Quizás después de la pandemia lo esperábamos también. El pueblo argentino necesitó ese abrazo del Papa. Yo siento que debe estar. Lo hizo a su distancia. Ahora que está libre, ¿no? Que abandonó su cuerpo y que pasó a otro plano, a la eternidad. Porque cuando también un periodista le preguntaba, haciendo referencia a esta pregunta que hace nuestro querido Luis habitualmente en sus entrevistas, nos morimos y qué pasa, él decía... Ah, sí. No se olvidan, dije yo una vez. Bueno, al Papa no. Vos dijiste, no se olvidan. Y él dijo, pasamos a un lugar hermoso, muy luminoso, de mucho amor, nos reencontramos con nuestros seres queridos. Ojalá así sea y ojalá él esté descansando en paz, ¿no? Y él dijo también algo muy importante.
estuve también viendo La Nación, por supuesto, todo el día con ustedes en la semana, y se habló de la muerte, ¿no? Sí. Y él claramente dijo que él no le tenía miedo a la muerte, una entrevista que también le hizo a Daniel Haddad, una entrevista maravillosa que le hizo el querido Daniel Haddad al Papa, que hay que estar preparado para la muerte. Exacto. El tema es que no te sorprenda. Cuando vos estás preparado y la vas a recibir, eso es lo que te da un poco más de tranquilidad. Cuando te llega de repente y termina lo que termina, en este ACV, porque la causa real de la muerte fue el ACV que sufrió el Papa. Sí. Mira, también hubo una imagen que hoy mi madre me la recordó, que la mostramos aquí el domingo pasado. El enfermero del Papa, en el Papa Móvil, en la última aparición que hizo allí en la misa de Pascua, le pide que le haga unos masajes en la cabeza, porque él tenía dolor de cabeza. Eso ya es el principio de ACV. Ya estaría sintiendo algo, ya ¿no? Estaba sintiendo algo. Es como cuando tenés un edema, sí, ¿no? Exactamente. Por el cuerpo y ya empezás a sentir algún dolor en la espalda. Médicos y mi madre, que trabajó 40 años en la medicina, me hizo esa observación. Y dije, puede ser. Y de verdad, hoy vivimos y supimos que el Papa murió de eso, ¿no? Y ya el domingo pasado, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que estaba con feo color. Que sí, la imagen. Sí, la imagen no era de la mejor, ni la más halagüeña. Y evidentemente él quiso volver a Santa Marta, él no quiso morir en el Gemelli. Él decía, quiero volver a mi casa, exacto, haciendo referencia a Santa Marta. Su casa. Su casa. Su casa que nosotros vimos un cuarto a seta, apenas una cama. Terrible. Una comodita, no quiso estar con los oropeles del Palazzo Episcopal, allí de 300 metros cuadrados, no. Ventanales, sillones, cuadros. Todo dorado a la hoja, como fueron algunos papas. Este papa también vino a patear el tablero, un papa un hombre en realidad, un hombre de fe, un padre del pueblo, que fue en contra de muchos años de una iglesia enquilosada, una iglesia corrupta también para muchas. ¿Y qué iglesia volverá, Robert? Ojalá que siga el que venga, la iglesia del Papa. Lo que pasa es que tenía muchos detractores el Papa. Yo lo hablo desde el punto, yo no soy un especialista en política ni tampoco en pontificios, ¿no? Pero tengo sentido común. Y como todos los argentinos, viste, lo vimos al Papa y lo seguimos. Y estuve, como te dije, muchas veces con él. Estuve acá con el Padre Jorge, cuando fue el cónclave, que tuve la dicha de estar ahí debajo. Los años siguientes también viajé y me acordaba de imágenes de Juan Pablo II, por ejemplo, cuando yo vivía en México, que llegó con todo un sistema de seguridad, el Papa blindado, el Papa Móvil blindado. Francisco viajaba en un autito chiquitito, creo que era un Fiat, me parece, en lo que yo lo vi llegar. Y dije, no puede ser el Papa, era el Papa. Era el Papa. Que llegaba con 3 autitos negros y él en el del medio, y así era su vida. Lo que predicaba de la boca para afuera lo cumplía. Sí. Lo cumplía. Pero al igual que vos me quedó ese sabor amargo. Sí, de que él hubiese venido aquí. Me hubiese encantado. Que hubiese sido maravilloso. ¿Sabés que hubiese sido una caricia al pueblo argentino? Sin duda. Él nos describió muy bien en la nota que le hizo, no sé si fue Isabeta Piqué, maravillosa también, o Daniel, cuando hablaba de los argentinos, ¿no? Sí. Cuando hablaba de los argentinos, que hablaba del ego que tenemos, cómo se mueve un argentino con su propio ego. Sí. Pero además de eso, dice, los argentinos, cuando son buenos, son muy buenos. Y él era un argentino maravilloso. No sé si él... A ver, estas son opiniones, no suposiciones. Quizás no quiso venir por algo en especial. Quizás le dolía ver la patria como estaba, quizás le dolía ver a la Argentina sumida en la pobreza, que lo recalcaba y lo recalcaba. También con toda la corrupción que hubo durante mucho tiempo. Mira, vi todo anoche, todo lo que pasó aquí en La Nación Más, las entrevistas de diferentes periodistas, cuando él habla de la corrupción. Él hablaba de que en el año 50 no existía la corrupción y que la inflación era 1%. Con los años, y la pobreza lo mismo, con los años la pobreza subió al 50%. Dice, ¿qué pasó en esta Argentina? El Papa, que tenía sus ideas políticas. ¿Cómo puede ser que del año 53, cuando él era chico, a lo que estamos, la pobreza aumentó del 50%? Dice, en un país que le daba de comer a gente. Lo dijo el Papa en la entrevista. Sí, eso para mí le generaba dolor. Yo también hice hincapié en eso. De hecho, qué loca la vida, porque, Robert, estábamos al aire nosotros y después vos, el fin de semana pasado, hablando con Elisabetta, la recuperación del Papa y los médicos del Gemelli tomándose la cabeza porque le habían pedido reposo absoluto y él no estaba haciendo reposo absoluto. Pero ahora, con el diario del lunes, yo entiendo que él presentía... que se iba, que quizá esas eran sus últimas apariciones, que quizá el pasado era su último domingo de resurrección y que por eso había decidido estar cerca de la gente. Y la ceremonia, ¿no? La ceremonia que obviamente tuvo toda la pompa, porque quieras o no, era
el soberano y el monarca de un Estado, el más pequeño del mundo, tan solo 500 metros, que es el Vaticano. Pero era el ciudadano, era el soberano del mundo en cuanto a la fe católica. La cantidad de jóvenes me llamó la atención. ¿Viste? Todos jovencitos siguiendo al Papa, de todas las nacionalidades. Muchos de todas, ahí por el jubileo, pero obvio, además por el amor que... De todas las lenguas, hispanoparlantes, anglosajones, todos hablando del Papa y sobre todo las minorías, que él hizo siempre hincapié en las minorías. Los estaba excluidos. también la bandera LGTB, que se vio flameando allí. Después estaba el grupo de reos o de, bueno, de hombres que estaban en la cárcel, que él pidió que los llevasen. No sé si llegaron a verlo, no sé si alcanzaron a saludar al Papa, digo, en su último adiós, los enfermos y demás. Era como un tira y afloje. El Papa siempre tuvo ese tira y afloje, lo que demandaba el Vaticano y lo que quería hacer Francisco. Muchos católicos lo miran o lo miraban de reojo con todas esas decisiones. Él, al decir, ¿quién soy yo para que un homosexual no se acerque a Dios? Que muchos podemos estar de acuerdo, muchos otros no. No, y él puso incómodo a los católicos que se golpean el pecho. Exactamente. Y los famosos chupacirios, perdón por la expresión. Él lo decía, ¿eh? Yo prefiero un arrepentido que un chupacirio. Lo dijo clarísimo. Él mismo. Cuando él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que se tomaba el subterráneo. Me acuerdo de una nota. ¿De qué sirve ir a la iglesia todo el tiempo y pelear mal a todo el mundo? Mira, lo seguimos con el fotógrafo tiempo largo, hasta que lo pescamos subiendo al subte C, que es la calle, el que va por la calle Corrientes, sí, la B o la C, bueno, no me acuerdo. Hay que saliendo de la parroquia de Flores. Y porque él iba a saludar a la gente, ¿no? Y lo seguimos, me acuerdo, con el fotógrafo. Y ahí en la poquita entrevista que le podías hacer, porque no era un hombre tampoco que le gustaba hablar mucho, a menos que tuviese un poco de confianza. Y ya se iba soltando, y ahí explicaba todo eso. Dice, ¿vos comulgás? Le digo, bueno, a veces. ¿Vas a la misa? Sí, le digo, me gusta, pero he dejado. Dice, bueno, como vos hay muchos. A mí me importa el arrepentido, no el que se golpee el pecho. El hacer el bien. Exactamente. Y él tenía esas frases, y no conmigo, sino con todo el mundo. Y allí también tuvo sus detractores en el Vaticano. No nos olvidemos cuando destapa la olla de la corrupción vaticana, los números que estaban en los números de robo, de rojos que salían allí, de los gastos exsiderales, la expulsión de la curia por pedófilos, los varios, abusadores, obviamente, que puso en el tapete algo que al Vaticano y a la Iglesia la puso incómoda. A ver, no era común encontrar un papa que hablase de eso. De esto no se habla, todo queda divino. Porque no hablaban, porque todo debajo de la alfombra, ¿no? Cuando se destapó lo de la corrupción de menores dentro de la curia, fue el primero en tomar el toro por las astas y decir, no señor, usted se va. Expulsó a varios obispos y cardenales y también fueron sus detractores. Ahora, como decís vos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué línea, no? ¿Qué línea? ¿Qué tipo de personalidad? ¿De qué origen? Debería ser la línea de él, ¿no? Yo me quedo con esta frase que recién compartía con Karina Vilela, experta en protocolo, que nos acompañó, con un cardenal hondureño, Oscar Rodríguez Madariaga, que le da una entrevista al diario italiano La Stampa. Y él dice, espero a alguien sencillo y humilde, un pontífice que socave las luchas de poder dentro de la Iglesia y que siga siendo una referencia para la paz en el mundo. ¿Viste la imagen entre Trump y Zelensky? Sí, sentados allí, en medio del silencio, después de que Trump lo destrató y le dijo hasta que estaba mal vestido y que fue bastante prepotente el presidente americano cuando lo denigró a Zelensky. No nos olvidemos de esa situación tan horrible que vivieron allí en su última reunión. Y después los ves allí en el Vaticano, en ese silencio absoluto, estos dos líderes mundiales. El milagro de Francisco. De Francisco, el milagro de Francisco, como también otros tantos milagros. Mira, ahora que me viene a la cabeza, él rehusó, por ejemplo, a usar la capa del arminio. Cuando uno llega a Roma, me acuerdo en el año 2013, nos avisaban y nos mostraban, de hecho te daban a los periodistas en la sala de la estampa, cómo iba a ser el uniforme papal, ¿no? Claro, salía vestido de blanco, no tenía absolutamente ningún oropel, ni la capa de armiño, ni el anillo de oro, solo tenía su anillo. Sí, el de siempre. Y además cuando tuvo que tener su sello, es de acero inoxidable o acero quirúrgico, que es el que va a ser, bueno, ya fue incinerado, porque justamente es para eso, para que nadie utilice el sello papal con documentos posteriores. Mirá cómo estaba de corrupta la Iglesia y que Francisco se daba cuenta que hasta en eso tuvo detalle, ¿no? Por eso te dicen los que saben que cuando conozcamos al nuevo Papa, ya como se presente en el balcón, lo que diga y como salga vestido, va a decir mucho. Mirá, el Fratelli Ansorelli, con ese itañol, el Papa Francesco. ¿Te acordás?
Nunca más. Buonasera, buenas noches. Soy Aurelio Fratelli, les pido que recen por mí y cuando se inclina hacia el pueblo, te digo que esa imagen del fin del mundo no se olvida nunca más. Uno la tiene guardada en el corazón y todo lo que vino haciendo, ¿no? Y la imagen también del Papa que murió en paz. No sé si, bueno, si viste la imagen. Es fuerte verlo, ¿no? Sí. En estado cadavérico y embalsamado, pero tenía un semblante de paz. Y por momentos, no sé si te pasó, yo lo vi con un tono rosado la cara. Eran las luces. En realidad tenía el color cetrino, que es el color de la muerte. Porque él pidió eso. Ni que lo maquillaran y que lo dejaran con las marcas de su última etapa. Y fue así, se respetó, que tiene aquí la parte del derrame, ¿no? Sí, obviamente que se le hizo un trabajo al cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, algún tanatólogo allí habrá trabajado, pero después esto que vos decías, sí, se respetó a rajatabla. Se respetó, porque además, dentro de lo que es la historia pontificia, la historia vaticana, con Pío XII el cadáver estalló, estaba mal embalsamado. El médico en ese momento de ese papa era un médico corrupto que mostró fotos de Pío XII en estado cadavérico. Lo embalsamaron mal, era un día de muchísimo calor en Roma y ese cuerpo estalló en plena misa. De ahí el más es que se hace esta enmienda, que la hizo el propio Francisco dentro de lo que él podía, claro, que él quería que lo dejaran tal cual. Él había muerto, por supuesto, para preservar el cuerpo y ser venerado, pero que no lo maquillaran y que tampoco le quitaran su naturalidad. Es fuerte ver la imagen del Papa, ¿no? La imagen con ese derrame en el costado. Yo no lo había visto de un costado. Cuando lo vi e hice el zoom, dije, mirá cómo permitió esto. Porque él era así. Y los zapatos que vos haces hincapié, bueno. Es así, es toda una señal. Sí. Robert, bueno, tenés todavía para repasar con todo el equipo todo lo que sucedió durante la mañana, muy temprano, hora de Argentina, 5 de la mañana, lo que pasó en la catedral también. Nosotros en un ratito nos reencontramos porque volvemos a las 15 y hasta las 18 con Pablo Corso, con Gustavo Carabajal y equipo, ¿eh? Ahí hacemos el pase. Así que hacemos un nuevo pase en la continuidad, ¿eh? Sí. Bueno, una jornada tenés acá la camita, el cuartito. Tenés acá. Tu Santa Marta lo tenés acá. Perdón, no te escuché, Robert, perdón. Que tu Santa Marta lo tenés acá. Exactamente, mi casa. Vuelvo en un ratito, así que los voy a estar siguiendo de cerca. Buen programa, Robert, hasta dentro de un ratito. Exactamente. Muy bien, comienza Míralo Bien, esta edición especial para recordar lo que fue, lo que tuvimos, lo que